¿Sabías esto? Cuando el alcohol y la curiosidad se juntan, el resultado no es ciencia, es una explosión con resaca. 1. El experimento del vodka y la bicicleta. Todo empezó con una apuesta entre dos amigos en un garaje de Madrid. Uno juraba que podía hacer funcionar una bicicleta con vodka en lugar de gasolina. El otro, más sobrio, solo encendió la cámara. Después de llenar el depósito improvisado con una botella entera de Absolut, el inventor del siglo se montó, dio una pedalada y la bicicleta se convirtió en una antorcha sobre ruedas. La llama fue tan brillante que los vecinos pensaron que había un nuevo tipo de farola humana. El hombre sobrevivió con las cejas chamuscadas y un nuevo apodo en el barrio, el Sputnik de Lavapiés. Moral: el vodka puede mover el alma, pero no un motor. 2. El laboratorio del ron en la bañera. Un grupo de estudiantes decidió que podían fabricar el ron más puro del mundo, usando solo azúcar, levadura y una bañera. Lo que no sabían era que el baño de su piso compartido tenía más hongos que un bosque húmedo. 3 días después, el líquido burbujeante empezó a oler a demonio y a gasolina al mismo tiempo. Ignorando las señales del destino, brindaron con su creación y pasaron las siguientes 12 horas viendo colores que no existen y jurando que hablaban con su propio reflejo. Cuando el bombero preguntó qué habían bebido, uno respondió: arte. El informe oficial lo llamó intoxicación severa. Ellos lo llaman la noche en que inventamos el combustible espiritual. 3. La cerveza antigravedad. Un ingeniero borracho, obsesionado con el espacio, decidió probar si era posible beber cerveza en gravedad cero. Como no tenía acceso a la NASA, improvisó. Colgó su silla del techo con cuerdas elásticas y se puso un casco de moto para simular el vacío. Luego abrió una lata. El gas comprimido convirtió su experimento en una fuente de espuma que cubrió todo el salón. Cuando su novia llegó, encontró al astronauta atrapado boca abajo, riendo y gritando: «Houston, tenemos un brindis». Tardaron 2 horas en bajarlo y 3 días en quitar el olor a cerveza del techo. Desde entonces, en su grupo de amigos, cada vez que alguien dice «voy a volar», todos esconden las latas. 4. El experimento del whisky infinito. Un jubilado escocés decidió resolver un misterio que lo atormentaba desde joven. ¿Qué pasaría si nunca se deja de rellenar el vaso? Llamó a su proyecto Whisky Infinito y lo documentó como si fuera una investigación de la NASA. La teoría era simple. Antes de terminar el último sorbo, debía añadir un poco más, manteniendo así un nivel constante de felicidad. En la práctica, lo que mantuvo constante fue el nivel de desastre. Después de 14 horas, el experimento terminó cuando su esposa encontró el salón inundado de licor y a él durmiendo dentro de una pecera vacía para mantener la estabilidad. El whisky infinito duró exactamente un día. La resaca, infinita de verdad, duró 3. Cuando el médico le preguntó si había aprendido algo, respondió con orgullo: «Sí, el infinito cabe en una botella, hasta que se acaba el hielo». 5. El vino telepático. En 2019, un grupo de investigadores espirituales en Barcelona juraba que el vino podía mejorar la telepatía. La idea: cada participante debía beber una copa por cada pensamiento compartido correctamente con otro. Después de 3 rondas, todos leían mentes, aunque las mentes estaban llenas de letras de reggaetón. Una participante aseguró que podía comunicarse con su gato, pero el animal solo maulló y vomitó sobre el tablero de Ouija improvisado. Cuando llegó la policía, alertada por los vecinos que oían cánticos y gritos de «Estamos conectados al universo», el grupo intentó demostrar su poder adivinando el número de placa de los agentes.
fallaron por 17 dígitos. El informe oficial lo clasificó como intoxicación etílica colectiva. Ellos, en cambio, publicaron un manifiesto titulado El vino que habló con el cosmos. 6. El cóctel nuclear. Un joven barman en Buenos Aires decidió crear el trago más potente del mundo. Mezcló tequila, ron, vodka, absenta y una chispa de fuego líquido, literalmente gasolina. Lo llamó Chernobyl Sunrise. El cóctel fue un éxito durante exactamente 23 segundos. Uno de los clientes lo encendió para hacerlo más bonito, y el bar se transformó en una escena de acción de Michael Bay. Los extintores no daban abasto, y el techo terminó negro como su reputación. Nadie resultó gravemente herido, pero el camarero terminó con el pelo al estilo Einstein y una nueva carrera, conferencista sobre seguridad. Ahora da charlas tituladas ¿Cómo no encender tu negocio? Su frase favorita: el sabor era radiactivo y el desastre también. 7. La cerveza filosófica. Un profesor universitario de filosofía decidió comprobar si el alcohol realmente ayuda a pensar fuera de la caja. Reunió a sus alumnos para una noche de debate con 48 cervezas sobre la mesa. Las primeras horas fueron brillantes. Se discutía sobre Nietzsche, el sentido del ser y el precio de la pizza. Pero hacia la hora 5, las ideas se convirtieron en gritos sobre cuál perro histórico habría ganado una guerra. El profesor terminó escribiendo en la pizarra: la existencia es un bar abierto hasta que llega el cierre. A la mañana siguiente, el aula olía a desesperación y cebada. Los estudiantes aprendieron una lección profunda. El pensamiento abstracto y la cerveza se mezclan tan bien como el agua y el aceite. El profesor, sin embargo, aún defiende su método y planea publicarlo bajo el título Pensar borracho, existir confuso. 8. El experimento del tequila volador. En una fiesta en Guadalajara, un grupo de amigos intentó recrear un video viral donde la gente lanza shots de tequila al aire y los atrapa con la boca. Parecía fácil, hasta que lo hicieron en una terraza con viento. El primer lanzamiento terminó en la cara del vecino, el segundo en una lámpara, el tercero, milagrosamente, aterrizó dentro de una pecera. En ese momento, el grupo declaró haber descubierto la primera bebida voladora del mundo. El experimento acabó cuando uno de ellos, convencido de ser el maestro del aire, saltó para atrapar el siguiente shot y cayó sobre una mesa de nachos. Al hospital llegó riendo, con el vaso aún en la mano. El médico lo miró y dijo: «El tequila no vuela, pero tú casi sí». Desde entonces los llaman los aviadores del agave. 9. El experimento del café con ron. Un oficinista madrileño quiso demostrar que la productividad aumenta con un poco de alegría líquida. Cada mañana, en lugar de azúcar, añadía ron a su café. Al principio, su plan parecía funcionar. Llegaba contento, escribía correos motivacionales y cantaba jingles de los 80. Pero al tercer día empezó a enviar mensajes de amor a toda la empresa, incluido el jefe de contabilidad. Cuando Recursos Humanos lo llamó, aseguró que solo estaba liberando su creatividad corporativa. Lo despidieron con una sonrisa y una recomendación irónica: excelente motivador, pésimo barista. 2 semanas después, abrió su propio bar llamado Café y Caos, donde las tazas llevan advertencias como: puede causar sinceridad espontánea. Su lema, colgado en la pared: no todos los héroes usan corbata, algunos usan ron. 10. La sidra explosiva de Asturias. Un granjero asturiano decidió elaborar su propia sidra artesanal, pero en lugar de seguir las recetas familiares, pensó que la fermentación sería más rápida con levadura de panadería y un toque de energía extra: Red Bull.
selló las botellas y las guardó en el granero. 2 días después, el lugar sonó como un campo de batalla. Las botellas estallaron una tras otra, cubriendo todo de espuma y manzanas trituradas. Cuando los vecinos llegaron alarmados, lo encontraron con un casco de moto y un paraguas, declarando orgulloso: «Ha nacido la sidra del futuro». El futuro, sin embargo, olía a vinagre y decepción. Desde entonces, en el pueblo bromean diciendo que su cosecha no da manzanas, sino granadas. Él lo cuenta riendo: «Al menos mi sidra tiene espíritu explosivo». 11. El brindis científico. Un grupo de químicos de la Universidad de Salamanca intentó crear una bebida que aumentara la inteligencia temporalmente. Mezclaron alcohol con extractos de plantas neuroestimulantes y lo probaron en una cena. Durante la primera hora, todo era brillante. Hablaban de física cuántica y citaban a Borges. 2 horas después, debatían si los dinosaurios habrían sido buenos camareros. A la tercera, uno trató de medir la densidad del vino con un tenedor. El experimento terminó con un informe manuscrito que decía: «Resultados inconclusos. Se perdió el cuaderno en un charco». Aún así, juraron haber descubierto el licor de la sabiduría efímera. El decano los sancionó, pero uno de ellos escribió un artículo en tono filosófico titulado «El conocimiento embriagado». Spoiler: no fue publicado, pero sí muy celebrado en el bar universitario. 12. El gin tonic cuántico. En Londres, un físico borracho creyó haber encontrado la clave del multiverso dentro de su copa. Decía que cada burbuja era un universo alterno donde él estaba menos solo. Decidió grabar un video explicativo mientras agitaba el vaso con un puntero láser, provocando un pequeño incendio en la alfombra. Cuando los bomberos llegaron, él insistía en que el fuego era una manifestación térmica de la teoría M. El video se hizo viral y hoy es conocido en Internet como el Einstein del Gin Tonic. Irónicamente, sus cálculos resultaron más precisos de lo esperado. Descubrió que el alcohol puede expandir la mente, pero también el seguro de incendios. A día de hoy, sigue dando conferencias sobre física, aunque su copa nunca está vacía por motivos de investigación continua. 13. El reto de la absenta y la poesía. En un bar de Praga, un grupo de artistas decidió probar si el absenta realmente inspiraba la genialidad. La regla era simple: una copa, un poema. Las primeras rimas fueron melancólicas, las siguientes ilegibles. Uno escribió en una servilleta: «Soy un concepto líquido con bigote». Otro recitó durante 20 minutos una oda al tenedor. Cuando el bar cerró, el camarero los encontró dormidos sobre un mar de versos pegajosos. Al día siguiente, el grupo publicó un manifiesto artístico llamado El surrealismo alcohólico, que básicamente consistía en frases sin verbo y manchas verdes. Críticos locales lo consideraron una provocación brillante o un error tipográfico. Ellos no recuerdan mucho, pero juran que en algún momento vieron a Baudelaire aplaudiendo desde la barra. 14. El ron de la verdad. Una pareja decidió resolver todos sus problemas de relación con un experimento honesto: una botella de ron y 0 filtros. Durante la primera hora fue terapia. A la segunda, interrogatorio. A la tercera, guerra fría. Al amanecer, habían roto, reconciliado y adoptado un cactus llamado Confianza. Al día siguiente, ninguno recordaba quién lo compró, pero ambos coincidieron en algo: el ron dice la verdad, pero cobra caro. Se reconciliaron oficialmente una semana después, jurando no volver a usar alcohol como oráculo. Aún así, cada vez que discuten, el cactus tiembla un poco, como si recordara aquella noche de sinceridad tóxica. Y sí, lo siguen regando con mojito, por tradición sentimental. 15. La cerveza del tiempo.
Un relojero alemán quiso crear una cerveza que fermentara exactamente al ritmo de los segundos de un reloj mecánico. Construyó un barril conectado a un sistema de engranajes que liberaba una gota de levadura por minuto. El resultado, un líquido espeso, con sabor a reloj viejo y tragedia. Durante la presentación, al brindar, el sistema se atascó y lanzó un chorro de cerveza al cronómetro principal, parando el reloj justo a las 12:00. El público aplaudió pensando que era arte moderno. El relojero declaró emocionado: "El tiempo se detiene cuando el sabor es perfecto". Luego probó su creación y dijo lo contrario. Hoy, su cerveza del tiempo se vende como souvenir para turistas valientes, con la advertencia: prohibido medir los segundos después de beberla. 16. El vodka del silencio. En un monasterio ruso, un grupo de monjes decidió destilar su propio vodka como medio de meditación. Según ellos, el proceso de fermentación simbolizaba la purificación del alma. Todo iba bien hasta que uno de los hermanos, curioso por probar la esencia divina, bebió el alcohol antes de que terminara el proceso. 3 minutos después, el silencio sagrado fue reemplazado por cánticos desafinados y confesiones sobre quién realmente se había comido los dulces del abad. El abad, horrorizado, pero también algo mareado, probó la mezcla para entender el pecado desde dentro. El resultado fue una borrachera colectiva tan intensa que durante una semana todos juraban haber visto ángeles bailando polka. Al recuperarse, rebautizaron su creación como el Espíritu Santo destilado. Desde entonces, el monasterio vende botellas con el lema: purifica el alma, quema la garganta. 17. El experimento del mojito ecológico. En una playa de Cuba, un influencer ecológico quiso demostrar que se podía hacer un mojito 100% natural, sin utensilios modernos. Machacó la menta con piedras, filtró el ron con arena y exprimió los limones usando conchas de coco. Grabó todo para su canal, feliz hasta que el primer sorbo le supo a playa. Literalmente. Terminó en el hospital con indigestión y 3 granos de arena en cada diente. Cuando lo entrevistaron, dijo con seriedad: "La naturaleza no necesita azúcar, necesita respeto". Sus seguidores lo apodaron el Mojito Salvaje, y el video alcanzó 2 millones de vistas. El bar local, aprovechando la fama, lanzó un trago homenaje: arena con hielo, servido en una concha y acompañado de una advertencia: no imite al influencer. 18. El laboratorio del vino casero. Una pareja de jubilados franceses quiso revivir la tradición vinícola familiar sin tener viñedos ni idea de química. En su garaje mezclaron jugo de uva, levadura y un toque de colonia para el aroma. El vino resultante tenía color de gasolina y olor a perfume barato. Invitaron a sus vecinos a una cata y, por cortesía, todos brindaron. 10 minutos después, el barrio entero tenía la lengua azul y el sentido del olfato temporalmente destruido. Los jubilados, orgullosos, dijeron que su vino no embriaga, ilumina. El laboratorio policial lo describió como una sustancia no clasificada entre alimento ni veneno, sino algo intermedio. Hoy, su nieto vende botellas con etiqueta retro bajo el nombre Chateau Garage 2020, con un lema brillante: más fuerte que el amor, más inolvidable que el olor. 19. La experiencia cervecera de la gravedad inversa. En México, un grupo de ingenieros decidió que la cerveza debía servirse desde abajo hacia arriba para optimizar el flujo. Construyeron un dispositivo que empujaba la bebida desde el fondo del vaso con presión de aire. En la demostración oficial, la máquina funcionó durante 3 segundos. Luego explotó como un geyser ámbar, bañando a todos los presentes. Uno de los inventores gritó:
¡Es arte líquido!, mientras resbalaba por el suelo. El prototipo fue retirado, pero el video se hizo viral como el día en que la cerveza venció la física. Paradójicamente, las cervecerías locales comenzaron a vender vasos invertidos como souvenir. Y aunque el proyecto fracasó, el equipo celebró con estilo, brindando con las pocas botellas que no habían salido volando. 20. El experimento del champán eterno. En París, un enólogo obsesionado con la perfección quiso crear un champán que nunca perdiera las burbujas. Construyó una máquina que mantenía la presión exacta, pero olvidó calcular la expansión del gas. El primer intento terminó con un corcho disparado a través del techo y una lluvia de espuma que arruinó una boda en el piso de arriba. Aún así, el inventor gritó: «He creado la inmortalidad efervescente», antes de resbalar y caer dentro del tanque. Lo rescataron, brillando como una escultura de burbujas humanas. Desde entonces, su invención se usa en anuncios bajo el nombre Efecto Champagne, el fracaso más glamuroso de Francia. Cada año, el hombre brinda por su propio error diciendo: «Al menos no fue un vino tranquilo». 21. La teoría del ron curativo. Durante la pandemia, un abuelo dominicano juraba que el ron mataba cualquier virus. Convirtió su casa en centro experimental e invitó al vecindario a participar. Su receta: ron, miel y vapor de olla. Al tercer día, todo el barrio olía a cóctel medicinal. Nadie se enfermó, pero tampoco recordaban qué día era. Cuando llegaron las autoridades sanitarias, él explicó con solemnidad: «No soy médico, soy patriota alcohólico». En lugar de multa, le ofrecieron una entrevista en televisión. Ahora tiene un canal de YouTube con el lema «Salud con sabor a caña». Los médicos aún debaten su método, pero los vecinos aseguran que desde entonces no hay virus, solo crudas históricas. 22. El experimento del cóctel de colores. Un grupo de diseñadores gráficos en Buenos Aires decidió crear el cóctel más visualmente perfecto del mundo. Mezclaron licores por tonalidades, desde el azul del Curazao hasta el rojo del Campari, siguiendo la escala Pantone. Cada trago era una obra maestra de degradados, hasta que alguien decidió mejorar el contraste con colorante alimentario fluorescente. El resultado: una bebida que brillaba en la oscuridad como un semáforo poseído. Durante la fiesta, todos empezaron a verse los dientes fosforescentes y a reír como si hubieran descubierto la radiación. Al día siguiente, las fotos del evento parecían una rave intergaláctica. El grupo juró que había sido un éxito estético y espiritual. El hospital, en cambio, lo clasificó como intoxicación cromática leve. Desde entonces, en el estudio no se mezcla color sin permiso, ni licor sin gafas de sol. 23. La experiencia del whisky sonoro. Un DJ escocés creyó que podía mejorar el sabor del whisky usando vibraciones de sonido. Montó una sala llena de barriles y altavoces, poniendo a sonar desde AC/DC hasta Beethoven, convencido de que la música aceleraría la maduración del licor. Tras 3 meses de ensayos, el resultado fue un whisky con sabor a concierto y olor a amplificador quemado. Lo llamó Resonancia 45. Durante la cata, los invitados juraron sentir el bajo retumbando en el paladar. Un crítico escribió: «Sabe a rock, pero arde como heavy metal». A pesar del fracaso comercial, el DJ ganó fama internacional y su whisky se vende ahora en festivales, acompañado de un cartel que dice: «Advertencia, puede provocar pogo emocional». Así nació la primera bebida con ritmo propio y resaca en estéreo. 24. El Martini Antártico.
Un científico argentino en una base de la Antártida quiso preparar el martini más frío del planeta. Usó hielo glaciar y vodka guardado a menos 40 grados Celsius. Al intentar mezclarlo, el líquido se congeló instantáneamente, convirtiendo la coctelera en un bloque sólido. En lugar de rendirse, golpeó el hielo con un martillo, provocando una explosión que llenó el laboratorio de fragmentos congelados y alcohol aromático. Al derretirse, el lugar parecía un perfume derramado sobre un iceberg. Los colegas lo apodaron 007 bajo cero. Años después, cuenta la historia en conferencias científicas con orgullo. No descubrí nada útil, pero sí cómo enfriar el alma. El martini antártico sigue siendo un mito. Nadie sabe su sabor, pero todos coinciden en que debe doler beberlo. 25. El experimento del licor del amor eterno. Una pareja de químicos en Valencia intentó crear una bebida que reforzara el vínculo romántico. Mezclaron vino espumoso con feromonas sintéticas y un toque de canela afrodisíaca. Al probarlo, comenzaron a reír, luego a llorar y finalmente a discutir quién era el verdadero genio del amor. La mezcla parecía alterar las emociones como una montaña rusa alcohólica. Terminaron rompiendo, pero su licor se volvió viral como el desamor en botella. Lo venden hoy como regalo de San Valentín para parejas valientes. En la etiqueta se lee: puede provocar besos, lágrimas o confesiones inoportunas, a veces todo a la vez. Ninguna ciencia ha explicado su efecto, pero sí su moraleja. Nunca mezcles química, romance y etanol si no quieres terminar en terapia de grupo. 26. El experimento del brandy solar. Un inventor español, obsesionado con la energía renovable, quiso destilar brandy usando solo el poder del sol. Construyó un sistema de espejos que concentraba la luz sobre el alambique. Todo iba bien hasta que una nube se interpuso y la temperatura cayó abruptamente, causando una implosión que dejó un olor a caramelo quemado en todo el pueblo. Los bomberos lo encontraron contemplando su desastre y murmurando: «Demasiado eclipse para un solo hombre». Aunque perdió el laboratorio, ganó fama. Su historia apareció en los periódicos como el primer eclipse alcohólico de España. Ahora da charlas sobre innovación, con una copa en la mano, y su lema favorito es: la ciencia brilla cuando no se incendia. 27. La cerveza lunar. Un grupo de estudiantes de ingeniería aeroespacial intentó fermentar cerveza con levadura que había estado en un experimento espacial. Querían crear la primera cerveza lunar. El resultado fue un líquido gris, burbujeante y con olor a metal. En la cata oficial, el presentador brindó con entusiasmo y escupió al instante: «Sabe a casco de astronauta». A pesar del sabor cósmico, los estudiantes vendieron la historia a una cervecería, que lanzó una edición limitada llamada Gravedad Cero. Cada botella venía con una advertencia: no apta para consumo en órbita ni en la Tierra. Paradójicamente, el producto se agotó en una semana. Los creadores concluyeron que su bebida no era buena, pero sí histórica. Tal vez el futuro del alcohol no esté en Marte, dijeron, sino en la estupidez humana con bata de laboratorio. Y así termina nuestra cata de locura: ciencia, alcohol y cero sentido común. Gracias por ver. Suscríbete al canal y deja tu like antes de intentar alguno de estos experimentos.